Les agradezco muchísimo el que no nos abandonen y vamos a iniciar la sesión del día de hoy solicitando a la doctora Mónica Álvarez que nos lea la minuta de la sesión anterior. Gracias, buenas noches. Minuta de la sesión de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano realizada el 4 de marzo del 2024 en la Ciudad de México. Siendo las 20:30 horas, el doctor Joel Bañuelos Flores, presidente de la sociedad, da inicio a la sesión con la bienvenida a la membresía y nos invita a escuchar la minuta de la sesión anterior. La doctora Mónica Álvarez da la lectura de la minuta, la cual fue aprobada. El doctor Joel Bañuelos hace la presentación de nuestro invitado, el doctor Guillermo Brito Burayev, destacado anestesiólogo y miembro activo de la sociedad, quien nos ilustró con el tema calentamiento global y anestesia. El doctor Guillermo Brito Burayev aborda el calentamiento global desde el punto de vista del impacto de los humanos sobre el planeta Tierra, expresado como la cantidad de gases de efecto invernadero que producimos. Sin duda alguna, el dióxido de carbono representa el 55% del total de la huella de carbono, la cual es responsable de la actual crisis climática, considerada como la más grande, prolongada crisis que amenaza la salud global jamás descrita. Debido a las catastróficas emisiones del CO2 que generan los servicios de salud, debido a los procesos de manufactura de medicamentos, fabricación de grandes cantidades de consumibles, equipos desechables como batas, guantes y tubería usada en anestesia, así como los gases anestésicos volátiles que se quedan suspendidos en la atmósfera. Estos gases son expulsados sin ser metabolizados y sin regulaciones. El desflorano contribuye con el 80% del estimado del efecto invernadero de todos los gases detectados. En respuesta a este hecho, se han estado desarrollando unidades de servicio de salud sustentable que equilibra el costo económico, ambiental y social de cada paciente. También se busca disminuir la cantidad de gases eliminados mediante tecnologías que capturan y destruyen los gases. Algunos medicamentos volátiles pueden ser absorbidos, reabsorbidos, separados y almacenados para su potencial reuso. Muchas organizaciones de anestesia tienen ya estatutos de prácticas sustentables ambientalmente, como los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. El principio hipocrático de primero no dañar rige la práctica médica, puesto que los servicios de salud por sí mismos contaminan y dañan la salud pública, tenemos la obligación de realizar cambios desde nuestra área de influencia e iniciar con las unidades de servicios de salud sustentables en México. Es cuanto, doctora Mónica Álvarez, secretaria. Si están de acuerdo con esta minuta, les pido que levanten la mano para su aprobación. Gracias. Ahora invito al doctor Joel Bañuelos para que nos dé la presentación de nuestro ponente. Gracias, doctora Maldonado. Antes de presentar al doctor Jefferson, les comunicaré algunos de los eventos próximos y esta es una introducción para la próxima sesión que tenemos el 22 de este mes, en donde vamos a degustar la combinación de esta agua de las verdes matas con algunas esencias frutales, y esto será para el 22 de marzo a las 19 horas. El cupo es limitado y ya los lugares se están acabando. El próximo mes tenemos el 1 de abril una plática que será a cargo del doctor López Ámano, urólogo, y que le llamó un tanto poético La química del amor. Es un título atractivo, provocativo, vamos a ver qué es lo que nos dice. Y para el 15 de abril tendremos la asistencia de un personaje importantísimo dentro del país, alguien que yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Es una gran historia y
personalidades de esa magnitud y de ese tamaño siempre vale la pena oírlo. Seguramente que vamos a tener muchas cosas que aprender, como algunos otros ponentes que han venido con nosotros. Por favor, no vayan a faltar a las próximas pláticas. Y el día de hoy vamos a oír una plática muy interesante de una cultura poco conocida, creo yo, por la mayoría de todos, pero que seguramente con la comunicación de algunos aspectos muy importantes e interesantes que el doctor Jefferson nos va a transmitir, seguramente que nos picará la curiosidad e iremos a informarnos más al respecto. Y para ello está aquí el doctor Jefferson Polter Proaño Narváez, que de una manera reconocible para mí, a pesar de que tiene tantos méritos académicos, él lo único que quiso es que lo presentara como un neurólogo que está trabajando aquí en el hospital y que es un amigo y que es un miembro de nuestra sociedad y que viene a dar una charla centrado en ese concepto de amistad. Por favor. Voy a poner el cronómetro, voy a poner aquí 55 minutos, así que voy a tomarme 55 minutos de su tiempo y hasta donde lleguemos, digo, porque el material gráfico que traigo realmente es un poco extenso y entonces pues hasta donde podamos llegar, porque creo que el tema de este imperio es verdaderamente apasionante y verdaderamente grande, no todo lo que se puede hablar y se puede decir, de tal manera que esta va a ser una visión absolutamente rápida y somera de lo que podamos ver de este tema, y dado por una persona que evidentemente pues ni es historiador, ni es antropólogo, ni es arqueólogo, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, por tanto, pues no tengo las credenciales como para decir que sea un experto en el tema, ¿no? Pero me llamó la atención y entonces decidí prepararlo. Le agradezco al doctor Bañuelos por la oportunidad de presentar este tema. Entonces, lo primero que vamos a decir es que desde el punto etimológico, lo único que nos interesa saber es que en español perfectamente podemos decir Imperio Gemer, que está perfectamente bien dicho, y a lo largo de esta plática lo utilizaré de manera indistinta, Camer, Gemer, o también este otro término de Cambuja, como es que normalmente lo conocen la gente que vive actualmente allá o que vivía en esa época, y de hecho parece ser el origen, la raíz del nombre actual del país donde se asienta esto, que es Cambodia en inglés, Camboya en español. No hay registros escritos de este asunto porque la escritura que tenía esta cultura era en hoja de palma, y entonces desafortunadamente este material pues no fue muy duradero, de tal manera que no existe absolutamente nada escrito sobre algún tipo de material que no sea la piedra. De tal manera que lo que se conoce de esta civilización en realidad es con base al trabajo arqueológico que han hecho de excavación, de reconstrucción de monumentos, de investigación los arqueólogos, y lo que existe en las inscripciones en piedra. Afortunadamente en piedra sí es muy reconocible porque el alfabeto que se utilizó en ese entonces en las inscripciones en piedra todavía está vigente en el sudeste asiático, en varios de los países ahí, de tal manera que lo que hay en inscripciones es fácilmente interpretable por los arqueólogos. Y obviamente el material artístico y gráfico que existe en enormes galerías que existen allí, donde está representada la vida común de la gente, las guerras, los gobernantes, cómo se vestían, qué comían, etc. Y entonces todo eso ha servido para el conocimiento que tenemos de esto. Y finalmente, de lo único escrito que hay son las crónicas de algún diplomático chino que llegó y vivió un año por ahí. Hubieron otros también que hicieron algunas crónicas, pero fundamentalmente uno que ya les mencionaré más adelante. Este es el tipo de inscripciones que hay,
que son básicamente estelas fundacionales de los templos, aunque también los reyes acostumbraban a poner autoelogios de ellos en inscripciones en piedra en los diferentes templos, en las diferentes ciudades, en las diferentes capitales que fundaban. Podría definirse como un imperio hindu-budista, porque originariamente pues, tenía, digamos, como base la religión hinduista, pero a lo largo de los más de 600 años de existencia de este imperio, pues hubieron etapas hinduistas y etapas budistas. Y básicamente está centrado en estas ciudades que están rodeados por estos fosos, es decir, ciudades hidráulicas en el norte de Camboya. Básicamente la duración de este imperio se da desde 802 hasta el año 1431. Se puede también perfectamente denominar como el periodo Angkor de este imperio. Y en su apogeo fue tan grande o más que el imperio bizantino, que fue su contemporáneo. Aquí les presento los mapas, tanto el mapa actual, permítanme un segundo, listo, este es el mapa actual y este es el mapa antiguo, ¿no? Como ustedes pueden ver, básicamente los territorios que involucraban el imperio Khmer eran Laos, Tailandia, Camboya. En ocasiones también fue parte de Vietnam, porque entre la parte de Vietnam y Camboya hubo realmente digamos, muchísimos siglos de guerras entre estos dos imperios que ocupaban estas zonas. En la parte antigua es importante este lago que ustedes pueden ver aquí, que se llama Tonle Sap, ¿no? Que es parte en realidad del río Mekong, ¿no? Y que está muy cerca de la ciudad donde uno llega cuando va a visitar estas zonas, que es la ciudad de Siem Reap. Entonces, estos nombres que ustedes pueden ver alrededor de esto, que es Rulu, Angkor, Ban Tien Rey, etcétera, son las cosas que vamos a ver a lo largo de esta plática, que son estos sitios históricos y monumentales que hay. Bueno, también ocupó parte de la península Malaya, ¿no? La parte norte de la península Malaya, y obviamente al norte tenían a Myanmar y tenían a China. Llegaron alrededor de 4.000 años antes este grupo, probablemente procedentes del área sur de China, y de las cosas notables es que fueron, igual que algunas otras civilizaciones, de los primeros en usar el bronce, conocieron del número 0 y desarrollaron este alfabeto, que es el más antiguo del sureste asiático y que todavía se encuentra en uso. En ocasiones fueron gobernados, o en ocasiones gobernaron ellos otros imperios. Provienen del imperio Chengla, que fue el imperio previo que estuvo en esta zona durante muchísimos siglos, hasta que colapsó en el siglo VIII, y una vez que colapsó se dividió en múltiples pequeños reinos khmeres que estaban gobernados por señores locales. Esto sucede, estos reinos les llamaban Java. Entonces este término bien a bien no se conoce por qué se denominaban como Java. Podría tener que ver con la isla de Java de Indonesia, pero lo más probable es que se trate de una referencia a los Cham, es decir, a este imperio vecino que tiene que ver con Vietnam del Sur, a los que ellos les llamaban Shibea, con los que obviamente pues, tuvieron la rivalidad durante muchos siglos, y es probable que de eso se trate. Ahora, el nombre de Cham viene del sánscrito que es champaka, y champaka es un árbol que existe en esta zona, cuya flor pues, es una flor como una orquídea que tiene ahí, que es amarilla, como ustedes pueden ver. La capital de esta zona de allí se encuentra ubicada cerca de la actual ciudad vietnamita de Quy Nhon, ¿no? Y se llama Vijaya, o se llamaba en esa época. Y este imperio, los Cham, era un imperio verdaderamente poderoso, ¿no? Era un imperio que tenía
una habilidad fluvial y podían combatir en barcos que estaban perfectamente equipados con estas cabezas de dragón en sus proas. Sus construcciones eran altas, de torres como de este tipo. Los del Imperio Shang, en esta época en que colapsa el Imperio Shenla, ocupan todos estos territorios. Ahí entonces estos gobernantes de estos territorios cameres en realidad eran Shams. Por tanto, aparece una figura por ahí de un príncipe que es este Jayavarman II, ¿no?, que podría ser considerado como un revolucionario en aquella época, y entonces comienza a agrupar a la gente para tratar de recuperar estos territorios, y la primera ciudad que toma es esta que se llama Vyadapura, ¿no?, es donde comienza su carrera política Jayavarman II, y sigue ascendiendo a través del río Mekong. La siguiente ciudad que toma es esta que se llama Sambhupura, y los seguidores venían desde el norte descendiendo y llegaron a consolidar ya un territorio de lo que va a ser el Imperio Khmer. Se ubica como el año 802 como el inicio de este imperio, ¿no?, y obviamente liderado por este príncipe que se llama Jayavarman II. Varman significa escudo, de tal manera que a lo largo de los muchos reyes todos tienen como el sufijo, la terminación Varman, y se ponen diferentes nombres. Por ejemplo, este Jayavarman significa escudo de la victoria. Este toma el nombre del último rey Chenla, que se llamaba Jayavarman, tratando de mandar un mensaje a sus vasallos diciendo: vamos a tomar todo el poder del poderoso imperio Chenla, ¿no?, y vamos a continuarlo, vamos a seguir adelante con ese poder. Y en las montañas de Nonpulen se autodenomina él como Chakravartin, que significa literalmente gobernante universal. Pero eso no fue suficiente para unificar el imperio. En el oeste había todavía revueltas, había gente que no aceptaba este liderazgo, ¿no?, y entonces pues él piensa: aquí hay una de dos maneras en que puedo hacer esto. O me los gano por las buenas, o definitivamente vamos a derramar sangre y vamos a tratar de unificar el imperio con una guerra por ahí, ¿no? Entonces se le ocurre una cosa maravillosa a él, que es traerse un sacerdote brahma de la India, ¿no?, y este sacerdote hace una ceremonia que dura varios días, y las noticias de esta ceremonia viajan a lo largo y ancho de todo el imperio, ¿no?, y al final de esta ceremonia es nombrado por primera vez, o sea, el primer rey Dios, ¿no? Entonces, con esto, los rebeldes que habían de la zona oeste deciden aceptar el liderazgo de este nuevo rey, y entonces unifica todo el imperio Khmer, y es el primer rey Khmer. Aquí tienen una imagen de las ruinas de la ciudad esta de Vyadapura, que fue la primera que tomó él, ¿no? Y él establece su nueva capital, que se llama Hariharalaya, que está cerca del complejo de Rulus, se llama. Desde ahí dirige la fundación de Angkor, 15 kilómetros al noreste. Este rey muere en el 835 y es sucedido por su hijo, que toma el nombre de Jayavarman III, ¿no?, y posteriormente por Indravarman I. Estos dos reyes continúan la obra de su padre, siguen construyendo lo que sería Angkor. Expanden su reino sin guerras en base a tratados agrícolas, y dentro de las construcciones notables construyen el templo de Bakong, que por cierto tiene algunas similitudes, dicen los historiadores, con un templo que se llama Borobudur en Java, y también construyen el templo de Preako. Ahí se llega a establecer que había toda clase de intercambios comerciales entre el reino Khmer y el reino de Java, ¿no?, de donde parece que procedía Jayavarman II, que fue el fundador. Aquí les muestro lo que existe de las ruinas de los templos de Rulus. Todo esto, evidentemente, la época era hinduista, ¿no? Y este es el primer templo de Bakong, que es que ya tiene esta estructura que le llamaron templo montaña, porque tiene esta estructura piramidal, que es lo que hace que piensen que tiene esta influencia de este templo Borobudur, que es el templo de Java.
Este es el otro templo de Preacó, que es llamado el Toro Sagrado, ¿no? Estas son las estructuras más antiguas en la zona de Angkor. Por cierto, creo que es momento de decirles que Angkor es una palabra que al parecer sale cuando el primer europeo llega allá y los guías le decían que había unas ruinas por ahí y el otro le decía, ¿cómo se llaman las ruinas? ¿Cómo se llaman las ruinas? Y los otros le decían Angkor, ¿no? Y entonces pues él toma el nombre y se escribe esta situación así, pero en realidad Angkor lo único que significa es ciudad. Este rey que se llama Yashovarman, que es un rey muy interesante, es hijo de Indravarman, que en lugar de tener la sucesión normal de nombrar a su hijo mayor como su sucesor, no sucede y nombra a su hijo menor. Y su hijo mayor, Yashovarman, pues dice, no estoy de acuerdo con eso, y entonces entran en una guerra civil verdaderamente fratricida, que dura al menos meses o cerca de un año. Al final vence Yashovarman, ¿no? Y él, dentro de las inscripciones de estas de autoelogios que se hacen, él dice que él era un hombre león que desgarró al enemigo con las garras de su grandeza, sus dientes eran su política, sus ojos las sagradas escrituras. Y como rechaza el linaje del padre por la situación de haber sido rechazado por el padre, establece su propio linaje y utiliza el linaje de la madre que se extendía hasta reyes Chenla muy antiguos. Este rey parece, por ciertos documentos que hay, digamos, al respecto, que probablemente era leproso, ¿no? Y en la medida en que su cuerpo se iba degradando, él quería dejar su constancia más grande en la tierra y entonces construyó muchísimas cosas. Entre esas construyó 100 templos, pero estos templos, como funcionaban no solo como entes religiosos, sino como entes administrativos además, entonces les da que gobiernen a 100 familias notables, ¿no? Y establece un sistema descentralizado para recaudar impuestos que fue muy eficiente, ¿no? Estas familias tenían hasta sus propios pequeños ejércitos, obviamente un séquito de sirvientes, grandes áreas de cultivo, ¿no? Entonces recaudaban los impuestos, pero tenían una especie de competencia entre todos ellos para ver quién les sobraba más y quién podía aportar más a las arcas del reino, ¿no? Y entonces eso permitía que ellos tuvieran, digamos, un mayor favor, un mayor beneficio del rey. De otra manera corrían el riesgo de ser reemplazados. Los últimos, los que quedaban últimos en la carrera de recaudar impuestos, pues podían ser reemplazados. Entonces esto fue muy eficiente. Construye Nomba Keng y construye una estructura maravillosa que es un embalse, ¿no? un reservorio, que es el reservorio el primer reservorio que hay. Esto es lo que subsiste de este rey Yashovarman, es esta escultura que está en una esquina del complejo de ahí de Angkor, y todavía es bastante, digamos, seguido, ¿no? Es decir, la gente todavía hace procesiones, van, lo cuidan, lo limpian, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Y dicen que esta escultura tiene datos que sugieren que puede haber tenido lepra, ¿no? A mí me parece más que por la erosión, por el desgaste, ¿no? Pero pues aquí hay algunas mutilaciones y en el cuerpo en realidad me parece más que es por los hongos y por el moho, pero dicen que todo esto es signo de que él tuvo lepra. En todo caso, una vez que se hizo el Itzbarrey, reservorio, se establece un sistema de canales verdaderamente complejo a todo lo largo y ancho del imperio, ¿no? Era tan complejo esto que necesitaba 200,000 personas para poder tener el mantenimiento de esto. Por cierto, les he de decir que en esa época, 1 de cada 1,000 personas de todo el mundo vivía en esa zona, ¿no? Vivían 1 millón de personas. El 0.1% vivía en esta zona y además tenían suficiente comida cosechada, fundamentalmente arroz, ¿no? Que con este sistema lograban cosechar en invierno y en verano. En invierno las lluvias monzónicas inundan normalmente esta zona de tal manera que eran como vasos reguladores estos, y en verano, en cambio, servían para poder dar riego a esta zona. Este es Nomba Keng, que es el templo montaña hindi dedicado al dios Shiva, y dicen que se reconoce que es el dios Shiva porque en el centro existe un falo gigante, que es como reconocían al dios.
A inicios del siglo X se fractura el reino y Jayavarman IV mueve su capital a Lingapura. Él construye el templo de Koker. Luego el otro rey, Rajendravarman II, mueve la capital de nuevo, construye el Prerrup y el Mebón Oriental. Ellos otra vez entran en otra guerra con los Sham. Aquí tienen a Koker, que es el templo del Estado. Así es como están actualmente las estructuras que se pueden visitar, ¿no? Prerrup significa literalmente gira el cuerpo y es un templo de uso funerario. Este es el Mebón Oriental, que está construido en una isla artificial que está ubicada en el centro del Mebón, del reservorio este. Se puede entrar caminando por un acceso peatonal. Ahora el reservorio este en realidad ya no existe, ahora ya son tierras cultivables, existe solamente el otro reservorio. Jayavarman V, ¿no?, es un reinado pacífico, construye Takeo, Bantian Israel, que es una verdadera maravilla, que ojalá me dé tiempo de presentarles más adelante. Y Jayavarman I establece, construye Bapuón, ¿no?, y este otro rey, Jayavarman, construye el reservorio occidental, que es el más grande, y ese todavía existe y puede albergar de 12 a 14 billones de galones de agua. Aquí está este templo de Takeo, que fue el primero hecho de piedra arenisca. Este es Bantian Israel, que les digo que es una verdadera maravilla. Este es Bapón, que está ubicado ya en el complejo de Angkor Thom, y así es como se ve actualmente el reservorio occidental. La foto esta de este lado es tomada por mí, o sea que es así exactamente como se ve. Ahora vamos a hablar de la época dorada de esta civilización Khmer, y esto comienza con el rey Jayavarman II, que gobierna entre el año 1113 y 1150, y en estos 27 años construye Angkor Wat. Por cierto, Wat lo único que significa es templo, por tanto Angkor Wat significa templo de la ciudad. Fue una época muy violenta. 3 veces intentó invadir a los Champa y a los Thai-Viet, no lo logró, pero finalmente en el año 1145 logró saquear Vijaya y estuvieron hasta el año 1149, en que fueron desalojados violentamente, y ahí parece que muere este rey en ese desalojo violento, ¿no? Y después viene un periodo de 10 años de caos verdaderamente, porque el rey Jayavarman VII era el que era el sucesor del trono, pero él era budista, él practicaba el budismo mahayana, y entonces era un budismo muy pacifista, donde estaba prohibido derramar sangre, y su hermano lo desafía para el reinado, y él decide no competir por él y le deja el reinado al hermano, y se exilia con los enemigos, con los Sham, pasa